Ya, mira, ahora vamos a empezar un poco más de diseño. Vamos a seguir el miércoles con diseño. Esta parte de las características de las torres, de los empaques, que lo describí en la clase pasada, me interesa solamente que volvamos a este siguiente cuadro comparativo, aunque creo que a lo mejor va a ser conveniente que, estoy hablando en nubes, va a ser conveniente que vea nuevamente esto. Cuando hablamos de contactores hay platos y hay empaques. Cuando hablamos de observador de gas líquido, este tipo de torre es válido para destilación y para absorción. ¿Estamos de acuerdo? Ocurre en los dos procesos. ¿Ok? O sea, lo que yo diga de lechos empacados, como los anillos Ratchet, como se ve acá, y lo que diga de platos es válido para destilación y absorbedores y gas líquido. En el caso de la destilación ponemos en contacto un vapor, donde hay un equilibrio líquido-vapor, ¿cierto? Y en el caso de la absorción hay un equilibrio gas-líquido, es solubilidad, el otro equilibrio líquido-vapor, compresiones de vapor y todo eso. Dentro de los contactores gas-líquido, por un lado vimos el agregar gotas, que es un wet scrubber, son gotas de líquido, fase gaseosa, y un burbujeador. Acá el tipo de pregunta que le vamos a hacer en el certamen es, ¿en cuál de estos equipos la fase dispersa es el líquido? ¿Cuál es la fase dispersa del líquido? Acá hay gotas. Aquí no hay gota, aquí hay película, acá hay un lecho sumergido. ¿Mm? ¿Te fijas que aquí es distinto? Aquí se burbujea en un lecho sumergido. ¿En cuál de estos cuatro equipos la fase dispersa es el gas o el vapor? Aquí hay una fase dispersa, aquí hay burbujas de vapor o burbujas de gas. Acá no, acá el gas pasa en forma continua en paredes mojadas. Y aquí, qué es lo que ocurre aquí en platos perforados? ¿Qué es lo que ocurre en los platos perforados? ¿Cuál sería la condición? ¿Qué fase sería la dispersa? Nicolás Se, Sánchez. se formarían, Sí, acá, dime. se formarían películas de líquido. No, aquí no hay película de líquido, aquí hay una cama de agua que se burbujea, o de agua, de solución, que se Profe, el burbujea. gas es la fase dispersa, ¿verdad? Ya, primero, estamos claros que puede ser destilación o absorción. Aquí la fase dispersa del gas, burbujean en los platos. Y en este equipo de torre empacada, aquí el gas es continuo, pasa de largo, está lleno. Pero hay una película de líquido. Entonces no hay fase dispersa, porque está descansando en una cama, en un soporte sólido. ¿Estamos claros? Mientras que aquí hay gota y gas. La fase dispersa son las gotas. ¿Sí? Y en este otro, la fase dispersa son las burbujas. ¿Estamos? Entonces, ojo acá, en una torre de platos donde se burbujea, efectivamente hay dispersión de burbujas. ¿Mm? Yo creo que en un poco, voy a volver a mostrarles los platos, pero quiero que tengan esa distinción. Camila Soto, ¿te queda clara la fenomenología que ocurre en estos tres casos, siendo los dos primeros absorción y destilación? ¿Puede ser? ¿Y esto es solo absorción? Sí. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué ventaja tendría que si una torre empacada genera un material tal que me genere una película súper delgada? ¿Qué pasaría con el coeficiente de transferencia de materia Ignacio Soto? Si tú inventáis un empaque que tenga, que genere una tensión superficial súper bajo y forme una película muy delgada, ¿qué pasaría con el coeficiente de transferencia de materia, Ignacio? Aumentaría porque habría menos resistencia en la En capa el que... líquido, ¿correcto? Entonces quiero que empiecen a ver que ustedes van a poder a integrar situaciones y van a poder hacer diseño y pedir ciertos tipos de tecnología. ¿Ya? Pregunta práctica. De hecho, me gusta esta idea de preguntarla. Les recuerdo el caso de la Farfana, que tiene una planta de tratamiento de agua donde se genera metano, ¿cierto? Ese metano es tratado para recuperar el metano y separar el H2S, que es un gas tóxico, como describió un compañero. Y ese metano, perdón, ese H2S entra a un reactor de este tipo, gotas con gas que viene con H2S. Ahora, la diferencia es que esas gotas son con soda, y al reaccionar se forma azufre y cae un sólido acá, ¿cierto? ¿Qué pasa si un vendedor les dijera, mira, yo tengo un equipo, una columna empacada, que tiene mucho más área de contacto que tus gotas, de tu wet scrubber, y te pide cambiar tu equipo de wet scrubber a un lecho empacado para hacer reaccionar el H2S con la soda?
¿Es mejor o genera algún problema? ¿Qué me dices? A ver, vamos a cambiar de persona acá para preguntarle a todos. Al Carlos Quesada. Carlos. Carlos Quesada y después seguiría Ángela Salazar. ¿Estamos claros con, con la situación, cierto? Ya, dale, te escucho. Sí. La verdad, la duda que tengo es a qué operación unitaria corresponde, por lo que había dicho que el primero es destilación y absorción. Pero fuera de eso, por el tema del No, área. no, escúchame bien, disculpa. Estos dos equipos sirven para absorbedores gas líquidos o destilación, no absorción, destilación. O sea que yo puedo destilar, por ejemplo, puedo destilar vino y sacar alcohol en la torre de plato, o lo puedo hacer en una columna empacada. Pero también puedo ocupar este equipo para absorber CO2 en MEA, en metiletanolamina, en ambos casos. O sea, estos mismos tarros pueden ser usados para destilación o absorción gas líquido. El resto solo absorción gas líquido. Entonces la pregunta es, ¿absorción gas líquido en un wet scrubber donde hay gotas o absorción gas líquido en una torre empacada en el caso de H2S con hidróxido de sodio? ¿Me sirve la columna empacada? No sabría decir la verdad. ¿Quién más estaba en la fila acá para la pregunta? ¿Quién más estaba? ¿Quién más le había preguntado? ¿Cómo A mí, profe, pero yo tampoco estoy segura, pero yo creo que supongo porque en la B el gas pasa de forma continua. En B y C el gas pasa en forma continua. Es fase continua. Pero hay un problema. ¿A alguien se le ocurre cuál es el problema? Véanlo desde el punto de vista práctico. En este equipo, tú colocas la gota, pasa el gas que tiene el H2S, el H2S se absorbe en la gota y con la soda reacciona y se forman cristales de azufre. Y los cristales de azufre caen y se acumulan acá. ¿Las incrustaciones? Excelente. O sea, no hay incrustaciones, pero se te acumulan los sólidos acá. Po. Se empieza a llenar de azufre. ¿Te fijas, no? ¿Qué les quiero decir con esto? Uno puede entender muy bien la operación, sabe diseñar y todo, pero hay otra cosa que no se explica en ninguna parte que es con un poco de sentido común. Si estoy generando sólido, no puedo tener un lecho empacado, se me va a incrustar. Lo mismo con los platos. ¿Estáis claro, no? Se van a tapar aquí los platos, se van a llenar de sólido. ¿Estamos claros? Entonces la ingeniería... Profe, entonces en ese caso ¿Sí? sería la mejor la C. Sí, sí, de hecho se ocupa eso, un wet scrubber. Y desde el punto de vista de diseño, es súper fácil hacer un wet scrubber. Nosotros hicimos un wet scrubber para pescamos un tarro de fibra de vidrio, unos inyectores, me encantaría mostrarle la foto, pero no tengo tiempo. Le pusimos, es súper fácil hacer un wet scrubber. Lo único que necesitas son los atomizadores de líquido. Con cualquier tarro lo así. Esto ya es un poco más complicado, necesita inyectores. Incluso les puedo contar que esto lo hicimos con aspersores de riego jardín. Tiramos una lanza para abajo con riego de esos riego por goteo, que genera como unas duchas. Y acá una bomba, como es soda, podéis colocar una bomba común y corriente. Me encantaría mostrarles la foto. Y ahí, oye, y ahí tratamos cloro, por el cloro es una cuestión, pero terrible. El cloro es súper peludo. Entonces, en general, absorber gas líquido te vaya a la segura siempre con esto. Esto tiene mucho más área de transferencia, es mucho más eficiente, pero si forma sólido no te sirve. La torre de plato, también esto es para un contacto más eficiente, pero a grandes cantidades. Tú te pasáis de empacado a esto. Pero eso es más diseño. No quiero pegarme en diseño. Esto no es un curso de diseño de proceso. Esto es un curso de proceso de separación, transferencia de materia. ¿Estamos claros, no? Pero quería comunicarle este sentido práctico. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, los empaques yo lo mostré en la clase pasada y lo que buscan es generar una gran área de transferencia y el parámetro de diseño de los empaques es metros cuadrados por volumen de empaque. O sea, tú compras, por ejemplo, un paquete de cabrita que tiene 1 litro y tú quieres saber cuántos metros cuadrados de superficie hay. Entonces, comparativamente, intuitivamente, no sé si aquí para no presionarlo, quien quiere contestar, si comparo, por ejemplo, este tipo de empaque que es liso con este que está acá al lado, ¿cuál tiene más área de contacto? Cualquiera que responda. El segundo. Tiene más área de contacto, ¿cierto? Y estos que están acá, fíjense que son súper extraños en forma, buscan dos parámetros. En un empaque yo busco dos cosas. Maximizar el área de transferencia y, ¿qué otra cosa más me interesa en la torre empacada? ¿Cuál es mi principal restricción?
La pérdida de carga. Excelente, reducir la pérdida de carga. Por eso tenemos, ya acá están más en detalle estos monos, ustedes podrían inventar uno y ver cómo pasa el gas con el software ANSYS. ¿Ah? Entonces aquí dice, los empaques usados para asociación como destilación, todo empaque, en comentarios sobre el parámetro metro cuadrado a metro cúbico. Entonces el parámetro de diseño aparece una área por volumen. Entonces tú colocas metros cúbicos de empaque. Entonces el proveedor te dice, mira, mis empaques tienen tantos metros cuadrados por metro cúbico. Súper importante, eso depende del diámetro de la columna porque hay un ordenamiento aleatorio. Y el fracción de hueco, y hay un factor de empaque. Acuérdense de un factor de empaque que es netamente experimental y en función del diámetro. Ese factor podría jugarle en contra en el diseño. Es súper importante el factor de empaque. Aquí a modo de comparación, estos son súper buenos y baratos, pero para efectos de mantención siempre van a ser buenos los empaques estructurados. ¿Por qué? Porque tú los montas mucho más fácilmente, y acá pongan atención, esto lo comentemos con Paula, en periodo de mantención, aunque sea 3 veces más caro o 5 veces más caro, siempre te va a convenir usar un empaque estructurado. De hecho, ahora estamos trabajando en un proyecto para reemplazar justamente estos empaques en una torre de enfriamiento. Esos empaques son el descueve. ¿Por qué? Porque tú cuando esto se tapa, cuando tú quieres reemplazarlo, porque se calcifica esto, tú paras la planta un día. En un día arriendas la grúa y en un día resuelves todo. Entonces, al tener anillo ratching, te ahorras los días de detención de planta. Un día de detención de planta es mucha plata. Puede costar millones de dólares, $500,000, $200,000. ¿Me explico? Entonces, que tú gastes más en empaque se compensa con el tiempo de parar la planta. ¿Estamos claros con este concepto que es un poco más operativo? ¿O la razón por qué preferimos usar empaque estructurado? Sí, profe, pero me queda una duda, entonces, ¿en qué caso no sería lo más conveniente ocupar los empaques estructurados? Si tú tienes una torre que no va a generar incrustación, tiene gases limpios, fluidos limpios y todo lo demás, y va a durar muchos años, te vaya al anillo ratching. Por ejemplo, si estáis destilando alcoholes, no hay nada que hacer, pues, mucho más barato por un tema de escala. Si una columna de 4 pulgadas, 1 metro de diámetro, no hay ningún problema reemplazarla. Pues. Pero si tenía una columna, por ejemplo, una torre de enfriamiento de 50 metros cuadrados, te mueres mucho. ¿Me explico? Escala y el tipo de fluido. Ahí me voy de uno a otro. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Esta tabla, súper importante que la manejen. Anillo ratching. Cuando hablamos de throw flue, a ver, para explicarle acá, estos no son throw flue, pasa por las paredes interna, externa, pared externa, 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 interna, externa. Este ya es throw flue cuando pasa un fluido, no, tampoco es throw flue. Estos de acá ya son throw flue. Throw flue quiere decir que el gas pasa a través de. Esto es throw flue. Pasa entre medio del anillo. El anillo ratching no es throw flue. Entonces, fíjense, acá están los costos muy altos, puede ser de 1 a 5, pérdida de carga muy baja, eficiencia muy alta, porque tiene una alta área, está diseñado para tener una alta área y poquita pérdida de carga. Vapor capacity, obviamente, si tiene poca pérdida de carga, la capacidad es alta. Entonces, acá están las características típicas de este es el Intalox, no, este otro, aquí están las características del Intalox, una baja presión, como parece por el proveedor. Y esta es la pérdida de carga. La pérdida de carga, acá tensión, puede ser de 1 a 3 pulgadas de agua. Eso también lo describíamos en la clase. Orden de magnitud. 2,5 pulgadas de agua comparado a una atmósfera. ¿Cuántos centímetros de columna de agua es una atmósfera en caída de presión? Porque la atmósfera la manejan, ¿cierto? Ángela Salazar. Una atmósfera. 1033. 1033 centímetros. 10 metros. Muy bien. Entonces, les reitero, manejar estos números, yo sé que ustedes lo pueden sacar de internet y todo, pero es mucho más cool un ingeniero que maneja todos los términos. Genera mucho más confianza. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de 1 pulgada es poquita presión, pero ojo que es por metro de empaque. Si tú tienes una columna de 10 metros, tienes 10 pulgadas de caída de presión, que son 25 centímetros. ¿Ya? Y esa es una caída de presión, es alta para, mira, parámetro de ingeniería. Un soplador convencional, un soplador centrífugo, está entre 10 y 15 pulgadas. Ese es como el punto de operación. Esa es la presión que descarga, es poquita presión. Si tú tienes un gas de proceso con alta presión, te olvidáis de la caída de presión. No es tanto problema. ¿Ya? Pero sí es problema, por ejemplo, para un vapor. Cuando tú
porque si tú tienes mucha caída de presión, tienes que trabajar con más temperatura. Entonces, lo limitante en nuestro proceso, tanto de destilación como esto, son las caídas de presión. ¿Ok? Aquí, solamente para recordarle, nosotros hicimos la deducción del coeficiente global de transferencia de materia, aquí solamente para enfatizar que hay algunos procesos donde es controlante la transferencia del gas. Por ejemplo, cuando tienes gas con una película, si tienes gota ya no es controlante el gas. En algunos casos el líquido, ¿sí? Cuando por ejemplo un líquido muy viscoso, el coeficiente de difusión es muy bajo. Entonces hacíamos una deducción para comparar los distintos coeficientes de transferencia de materia, tanto por una fase o referidos a un global por una fase. Este incluye el gas líquido, pero referido al gas. Este es el coeficiente de transferencia referido al líquido, pero considera la fase gaseosa y líquido. Si no se acuerdan de esto, revisen la clase previa a esta. Aquí solamente les quiero indicar que para poder definir este coeficiente de transferencia de materia relativo al volumen, que es lo que ocupamos para hacer los cálculos, se introduce esta A, multiplica por A y arriba y abajo. Y la otra cosa interesante, fíjense que estos son como resistencia en serie. ¿Ah? Y en algún momento se podría eliminar alguna de ellas. El coeficiente global de la fase gaseosa igual al global, porque la fase líquida no tiene ningún problema, no hay resistencia. Eso en particular ocurre cuando, por ejemplo, tiene reacción química. No es controlante. Se metió el H2S y reaccionó al tiro, concentración cero. Pero sí la fase gaseosa es limitante. ¿Ya? Entonces, en este slide lo que quiero referenciar es que el coeficiente de transferencia de materia se le agrega un término, el A. A veces los proveedores colocan KGA junto, porque quiere decir que eso ya tiene multiplicado el área. ¿Me explico? Entonces solamente ustedes lo multiplican por volumen de empaque y hacen la integral y todo. El otro comentario que coloco acá abajo es el factor de empaque. En el caso de los anillos empacados, de los empaques, depende del tamaño del equipo, cómo se ordenan estas cosas. Entonces no es lo mismo pescar cilindros todo ordenadito que aleatoriamente. Te va cambiando cuánto volumen ocupa y como cambia el volumen que ocupa, te cambia el área de contacto. Entonces aquí el factor de empaque, de empaque, déjame arreglar acá. Voy a arreglar acá. El factor de empaque se refiere al área sobre volumen que depende del ordenamiento de los anillos, no, de los empaques. ¿Sí? Y esto es un factor súper difícil de determinar. Incluso, por ejemplo, cuando quieres ver pérdida de carga. ¿Ya? El factor de empaque ¿no? Solamente es empírico. Entonces, cualquier cosa que sea empaque, el factor de hueco para pérdida de carga y todo eso es empírico. Aquí idem en ecuación de Ergun. Es el E, factor E. ¿Okay? Esto no tiene que ver con el curso de materia, tiene que ver con mecánica de fluidos, pero ustedes como buenos ingenieros químicos y ambientales van a averiguar. ¿Ya? Volviendo un poco a los platos, los platos tienen una característica desde el punto de vista de construcción que es más simple, y aquí hay como tres extremos. El plato perforado, que es el más barato, donde pasa el vapor. Aquí, por favor, pongan atención acá. Aquí hay una película de líquido. Siempre hay una película de líquido. De hecho, ¿saben qué? Lo voy a dibujar porque confundo un poco. Voy a dibujar acá. Creo que es más claro si dibujo una película de líquido transparente aquí. Acá hay una película de líquido. Hay un film. Siempre hay un film acá. Lo voy a tirar para atrás. Ah, pero no me quedó transparente. Lo voy a hacer cuadrado, ¿no? Porque a lo mejor después primero se ve el mal. Esta es estamos claros que esto es una cama de solución, líquido. ¿Ah? Entonces aquí en estos aparatos se burbujea. El vapor o el gas burbujea. ¿Ok?
Entonces por aquí pasa muy rápido. Aquí se detiene un poquito más, tiene un mayor tiempo de residencia y acá tiene gran tiempo de residencia. ¿Ah? Se pega la vuelta acá. En la medida que tiene más tiempo de residencia, es decir, está más tiempo en la aguja, es más alto el coeficiente de transferencia de materia. Perdón, no el coeficiente, mentira, no el coeficiente. Es más alta la transferencia de materia porque tiene más tiempo de residencia, está más tiempo. Pero esto tiene un costo. Hay más caída de presión. ¿Ok? La eficiencia obviamente es más alta. Esa eficiencia, aquí es importante esto, la eficiencia es mayor. Voy a anotar acá. Mayor eficiencia, ¿por qué? Por más tiempo de contacto. ¿Y eso cómo se llama? En ingeniería de procesos le llamamos el tiempo de residencia. ¿Ya? Ana, ¿este punto que acabo de escribir le queda claro? ¿En estos tres aparatos? ¿Aló? ¿Está? Parece que no está Dana. Ángela, Sí, profe. ¿cierto? Ya, y está claro que hay una acá, es más alto el costo. Ahora, las cosas tienen costo por un tema de construcción y también porque tiene mayor beneficio. Pues. Entonces, si tenemos una alta eficiencia, yo sé que este va a funcionar súper bien, pero depende si tengo capacidad para meter presión, ¿ya? Ok, con eso terminamos esta parte. Las dos tablas importantes serían estas dos tablas de comparación, ¿ya? Aquí se explicó un poco. Ahora, si entramos ya de lleno a una torre de absorción, esto es solamente para ilustrar el balance. Esto es una torre que me permite remover la acetona de una fase de vapor, ¿cierto? Al ponerla en contacto con una columna de líquido, donde ocurre, dado el equilibrio, dado esta torre de qué tipo es, ¿alguien que me diga? Plato. Torre de plato, ¿cuántos platos tiene? 30, ¿no? 30 platos. ¿Qué pasa si qué pasa con el proceso, con la eficiencia? ¿Camila está hablando? ¿Camila? Sí. Camila. ¿Qué pasa si en vez de 25 grados Celsius ocupo 15 grados Celsius? La transferencia de materia es menor. ¿Alguien tiene otra opinión? Gerardo. Si bajo, en vez de 25 como absorbente, ocupo 15 grados Celsius. ¿Qué pasa? ¿Qué esperaría que ocurra? Debería ser mejor la absorción. ¿Y qué pasaría con este valor? ¿Sube o baja? ¿O qué pasa con las composiciones? Cambian, porque cambia la curva de equilibrio con la temperatura. Súper bien, pero ¿cuánto? ¿Sube o baja? Quiero una respuesta de ingeniero. Aumentan, No, pues, esta que está ¿o no? acá baja, porque absorbe más. Esta que está abajo sube. ¿Estáis Pero ¿cuál es el claro? componente que está pasando de la fase líquida Tú, al gas? tú dime. No sé, por eso es la pregunta. Tú dime cuál es más importante. Po. Mira tú el balance. Po. Mira el balance. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Po? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál sería el objetivo de este proceso? Está claro que esto viene con aire atmosférico. El argón viene del aire atmosférico. Sentido común. Esto viene del aire atmosférico donde tengo acetona y quiero sacar la acetona. ¿Te fijas o no? Ah, sí, sí. Quiero pasar el acetona a fase líquida. ¿Estamos claros? Entonces voy a colocar acá. Sí, sí. ¿Ya? ¿Ya?
Entonces aquí lo más probable es que vino, o sea, yo sé que es así, pero pueden deducirlo, qué es lo que quiero que haga, que lo deduzcan, ¿cierto? Ah, viene un proceso con aire atmosférico. Porque si trae argón, ¿de dónde salió el argón? ¿Se fija? Entonces, voy a anotarlo acá, porque ya lo habíamos visto en la clase pasada. Esto es absorción de acetona, ¿cierto? Voy a anotar aquí este ejercicio. Si T punto líquido baja a 15 grados Celsius, aumenta la absorción. Entonces aquí el gas de salida tiene menos, ¿qué cosa? Acetona. ¿Estamos claros? ¿Sí? Este es un balance de materiales, pueden sacar rendimiento y todo, pero aquí lo importante es entender qué es lo que ocurre con estas variables. ¿Qué pasa si coloco 35 platos? ¿Qué pasa con la absorción si coloco 35 platos? ¿Aló? ¿Mejora? ¿Alguien que se la juegue? Mejora, explica un poco más mejora, ¿a qué se refiere? ¿Qué pasa con los balances materiales? Centrémonos en el balance de materiales. O sea, habría una mayor cantidad de plato, había una mayor área de transferencia, entonces se podría observar más lo que se está buscando. Ya, el concepto es que hay más etapas de equilibrio. Si aumentan los platos, hay más etapas de equilibrio y mayor absorción. Esto tiene un límite. ¿Cuál es el límite? ¿Puedo colocar infinitos platos de equilibrio? ¿Qué pasa si coloco más platos de equilibrio? ¿Qué pasa con la altura de la torre? Aumenta mucho. Claro, mira, el número de platos de equilibrio va a estar dado por la línea de operación. Y si tocamos la línea, o sea, no, hay un límite. Ojo. Limitado por línea de operación. Ya les voy a mostrar eso. ¿Ah? Pregunta, igual no lo definía digamos, diseño de la torre, cuando veíamos destilación. Absolutamente, exactamente, que es donde quiero llegar. Muy bien, ahí es donde quiero llegar. Llego a esto. Yo no saco nada con decir 7 etapas, o sea, colocarle 8 etapas de equilibrio. El sistema va a quedar determinado con la línea de operación. ¿Entendieron? Entonces no es llegar a etapas de equilibrio. Si cambio el número de etapas de equilibrio, me cambia la línea de operación. Ya, si cambio las etapas de equilibrio, necesariamente tengo que cambiar la línea de operación. Al revés, el número de etapas de equilibrio va a estar determinado por la línea de operación que yo establezca. Y esa línea de operación, ¿cómo se establece esa línea de operación? ¿Cómo se establece en el diseño? La entrada y salida de las corrientes. ¿Cómo determino que tenga esta pendiente? ¿Qué es lo que hago? Con la razón de L sobre G. ¿Cómo parto en el diseño? Quedarse un eje mínimo. Ahí estamos hablando. Primero, eso lo vamos a reforzar hoy día la torre de absorción. Pero cuando vimos esta sección, ¿están viendo acá? Vimos esto. Entonces revisen este slide. Uno parte con la curva B. Normalmente tiene estos puntos de entrada. Tiene a cuánto está entrando y a cuánto quiere que salga, ¿cierto? Y tiene la composición de entrada del líquido que puede ser 0. ¿Sí? Esto podría estar acá perfectamente, ¿cierto? El punto 0. En este caso parte con una composición, el líquido de entrada. ¿Ya? Y uno toca la línea de operación y le da 1,5, 1,3 veces. Y esa es tu línea de operación, te dice, pero puede ser 1,3, 1,5. ¿Estamos?
Y una vez que tienes definido eso, estás mirando aquí, se ve, ¿cierto? Se ve proyectado la relación mínima líquido-gas para el diseño. ¿Se ve o no? La PPT. Sí, sí se ve. Ya. Estamos claros que lo destacamos. Entonces, ese es el conocimiento importante que tienen que manejar. ¿Ok? Profe, yo tengo una pregunta con los números de Dale. etapas. En Sí. el, no sé si conoce el laboratorio de torre de enfriamiento que hicimos, que tenían Sí. 14 platos, las torres, pero el número de etapas no era 14. Las torres de enfriamiento. ¿De la torre de enfriamiento o torre de destilación? ¿De qué estoy hablando? De enfriamiento. Ya, en torre de enfriamiento, primero es un poquito distinto porque la curva, tú trabajas con temperaturas y entalpía. ¿Ok? Y entonces tú tienes una altura de etapa de equilibrio que es ficticia, es teórica. ¿Estáis de acuerdo con eso, cierto? Que queda determinada por la línea de operación. ¿Ok? Pero Ya. haces exactamente el mismo ejercicio. Ah, ¿dónde estoy? Me perdí acá. O sea, lo que no entiendo es que como el número de etapas es distinto al número de platos. No, no. El número de platos es una cosa que está determinada. Ya, suponte que tú haces un gráfico y tú puedes hacerlo como torre empacada o puedes hacerlo como torre de platos. ¿Ok? Cuando tú determinas el número de etapas, si es por plato, el número de platos es físicamente ese número de platos y la altura queda determinada por el diseño de los platos. Es una cosa que es mecánica, tú no haces nada. Son medio metro, esos platos no hacen diámetro y son medio metro. En cambio, en las torres de empacada tienes que hacer la integral para sacar la altura total. ¿Me explico? Ya. Cuando es plato, quiero llegar al gráfico que estaba mostrando acá. Po. Ahí. Eso. Entonces, suponte que tú no sabes si puede ser torre empacada o torre de plato. Si me dice 7 etapas, quiere decir que va a tener, por ejemplo, 7 platos. Haz justamente el comentario. Si son platos, voy a colocar el comentario al tiro acá, lo que tú me estás preguntando. Si son platos, la altura total se obtiene con la separación de diseño mecánico, que es función del diámetro. Tú llegas hasta ahí. Si te pasa la torre de enfriamiento o un absorbedor, se usa la integral. Y ahí sacan la altura. La altura se obtiene con la integral. Con la integral. Dice, la torre es tanto. La altura con la integral. Esa te da la altura total. La altura total. ¿Ya? Integral. Y lo que tú quieres preguntar, y la altura de la etapa, ¿cierto? Va a estar dado por L, altura total, sobre N etapas. Esa es la sutileza. No sé si me explico bien con este texto. Esa es la sutileza. Pero quiero que entiendan que esta figura así tal cual es válida para platos y válida para torres empacadas. En el caso de las torres empacadas, la altura es una altura equivalente teórica. En el caso de los platos, la altura de etapa de equilibrio viene dado por un diseño mecánico. ¿Ya? ¿Te queda claro, Gerardo? Sí, Sí. ¿Sí? Ya. Pero aquí viene otra sutileza que la voy a mostrar. Esa curva de equilibrio, escúchame, esa curva de equilibrio, sabemos que nunca vamos a llegar a eso. Nunca vamos a llegar a esa composición. Vamos a llegar a menos.
Entonces esa línea de equilibrio tiene una eficiencia, está un poquito más corrida para acá, y la eficiencia puede ser muy mala, puede ser 40% incluso eficiencia. Entonces tú calculas aquí el número de platos o etapas teóricas. Estas son etapas teóricas. ¿Ya? Y la forma más sencilla, las etapas reales, son las teóricas, estas son número stages teóricas, etapas teóricas, dividido por la eficiencia, que normalmente puede ser 60-70%. Es harto. Y eso equivale a que esta curva teórica se corre un poquito más para acá. Yo me estoy adelantando un poco lo que vemos en destilación, pero ya que estamos tocando el tema, la etapa de equilibrio y todo tiene una pequeña sutileza de que este equilibrio no llega hasta acá. De hecho, lo voy a poner inmediatamente. Bueno, que justamente viene ahora. Viene ahora ese texto. Acá estoy explicando, perdonen que lo voy a traducir, sí, que el número de etapas de equilibrio, justamente, acá está explicado que es lo que es una cosa que es teórica, ¿cierto? Corresponde a la altura del empaque que tú sacas por la integral, dividido por el número de etapas de equilibrio, ¿ya? Esas son las alturas equivalentes o unidades de transferencia. Esa es la altura, es lo mismo. Son unidades de transferencia. Que en el caso, por ejemplo, de una extracción por solvente, físicamente tú tienes un mixer settler. Físicamente, ¿ya? Esa es la sutileza conceptual, pero para transferencia de materia uno las maneja como unidades de equilibrio, ¿ya? Respecto de la eficiencia, y solamente para que vean el extremo, fíjense este gráfico, aquí tenemos una eficiencia que es función, fíjense, del logaritmo de la viscosidad. Esta es una torre de absorción de platos, y esta es la eficiencia, pero fíjense cómo cae la eficiencia. Incluso aquí llega a un 5%, se cae degeneradamente. Principalmente porque la viscosidad permite que no se mezcla, empieza a ser controlante la fase líquida, ¿ok? Y el peso molecular también. Cuando tienes, por ejemplo, un petróleo y quieres hacer una absorción de algo en una cosa muy viscosa, no te funciona. Estas son correlaciones antiguas, hay correlaciones más modernas solamente para ilustrarlo, y el comentario que les quiero hacer acá, que fíjense que está en escala logarítmica. Por tanto, si tú lo haces en escala no logarítmica, te queda una nube de puntos que no se entiende nada, hay una tendencia. Pero aquí lo importante a destacar es que sí hay un efecto muy importante en la eficiencia de la absorción de plato, la eficiencia de destilación, de estos contactos gas líquido. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, subir la eficiencia en la absorción gas líquido, nos estamos refiriendo, por un caso, a tener una alta área de transferencia, o tener, por ejemplo, en este caso, estos platos, tener un alto tiempo de residencia, cosa que tenga un buen contacto. ¿Estamos? Entonces, en este ejemplo del absorbedor gas líquido, repasamos conceptos importantes que van a ser para la prueba. Entender el efecto de la temperatura, la relación que hay entre etapa y equilibrio, la restricción que hay con la línea de operación, que está acá, ¿cierto? Esta línea de operación. Entender que una vez que ustedes tienen la línea de operación y la línea de equilibrio, así, primero didácticamente, uno parte de la composición de entrada y va haciendo estos diagramas de escalerita, que es el número de etapas de equilibrio. Esto va a ser una pregunta muy sencilla, determine el número de etapas de equilibrio, ¿cierto? ¿Sí? No vamos a hablar de etapas teóricas todavía, pero quiero que ustedes lo manejen. Absorbedor. La línea de operación es tanto para diseño como operación. Voy a hacerle otra pregunta que va a estar relacionada con una pregunta de... Pongan atención acá, porque esta pregunta normalmente la hacemos en todos los certámenes, si pueden ver certámenes pasados. Mira, suponte que tú estás trabajando con una torre de absorción de SO2, ¿no? Y de repente la composición del SO2 se disparó, subió, no sé, en un 30%. Subió en un 30%. Como operación. Y de repente tú te diste cuenta en una torre empacada de absorción y de repente se disparó, se pegó un salto del SO2, repentino subió, de la nada. Pero además tú observaste que la caída de presión, que tenía un delta P de 20 pulgadas de columna de agua en total, pasó a 15. Pasó a 15. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Pasaron dos fenómenos. Primero, la caída de presión bajó
y la absorción también bajó. O sea, sale un producto más concentrado. Falló la absorción. Entonces le voy a dar 5 minutos para que me digan, antes que se acabe la clase, qué pudo haber ocurrido acá. Especulen. Voy a hacer una pequeña salita nomás son 12, de 4 salas. 5 minutos. Váyanse a la sala, porfa. Pásense a la sala. No me ha llegado nada, profe. Y profe, a mí tampoco. Profe, creo que usted tiene que mandarnos a la sala. Ah, no lo puse automático. Ya, entonces no alcanzamos. Preguntemos acá. Chao entonces, close all rooms. Disculpen, no me funcionó. Queda muy poquito tiempo. Ya, cerramos acá. No funcionó nomás. Volvemos a compartir. Estamos claros con la problemática que hay. Está corriendo una torre de absorción y de repente subió la composición. Es decir, hubo un problema operacional que no absorbe bien. Y aparte hay una observación de mecánico fluido. La caída de presión bajó. O sea, el gas pasó colado. ¿Sí? Nicolás, especula, ¿qué pudo haber pasado en una torre empacada? Así a detalle no se me ocurre no se me ocurre la respuesta y yo sé que usted está de ingeniero, pero probablemente como una caída de presión, no hay suficiente presión en el equipo para que se lleve a cabo la reacción entre lo que buscamos con el gas. Pregúntame. Mira, la presión de descarga del soplador no ha cambiado. Simplemente al pasar por el equipo no tiene tanta resistencia. Quizá no hay tanta como número de etapas de equilibrio como se cree. ¿Y por qué se fueron las etapas de equilibrio? ¿Qué pasó? ¿Es una torre empacada? ¿El azufre? No hay azufre. El mismo acetona o SO2. No hay problema de incrustación. Sigan nomás, sigan tirando cosas. Toda respuesta es válida, porque detrás de la respuesta le explico otras cosas. Camila, ¿qué pasó? Acá. Especula. Quizás Camila. algún ¿Sí? plato, no sé, como que se ha echado a perder algo por dentro. Por ahí como los va, platos. pero no hay plato, hay empaque. Voy bien, O Camila. sea, Sigue tu empaque, intuición. eso. Sí, se rompió. Un empaque se rompió. ¿Y si se rompió, qué pasó? No hay transferencia, o sea, no hay Sí, pero ¿qué pasa con el gas? Pues si se resistencia, rompió un empaque. como Se que el salió, gas se salió Disminuye el número de etapas y no se lleva a cabo toda la reacción. Entonces imagínate que el gas no pasa por el empaque, se bypassea el gas. Se cayó un plato o se cayó un empaque. Se rompió un empaque y el gas se canaliza. Y al canalizarse el gas, ¿qué pasa con la resistencia del delta P? Hay menor resistencia, pues. Entonces yo veo en la sala de control que la caída de presión bajó, no hay resistencia, chuta. Si la caída de presión bajó, es porque no tiene resistencia, pues. Y si no tiene resistencia, no está haciendo la pega al empaque. ¿Me cacharon? Bonito el problema de ingeniería, ¿o no? Profe, ¿Por qué ahí no cambiaría el sacó? tiempo de ¿Sí? residencia igual. Es que fíjate que el tiempo de residencia está determinado por el contacto. Sí, puede ser, pero es más importante que se va a pasar el gas. No hay absorción. Sí, puede ser que el tiempo de residencia, porque no se absorbe o pasó de largo. No tuvo contacto con el líquido. Entonces hay dos fenómenos. Si se bypassó el gas, no se procesó y se pasó de largo y aumentó la composición. Y el otro fenómeno, el otro detalle importante que me dan es que no hay delta P, po. El delta P se cayó. Entonces hay algo mecánico pasó en el empaque. Acuérdense, en ingeniería ustedes tienen transferencia de calor, transferencia mecánica de fluido y tienen transferencia de materia. Tienen que partir por algo mecánico, algo físico. Después transferencia de calor, analizar. Termodinámica. Eso es como la ruta de cosas que tienen que analizar. Después transferencia de materia, pedícula, Reynolds, coeficiente, velocidad.
Ya hablamos del efecto de la temperatura, hablamos del efecto de la presión. Recuerden que ustedes son ingenieros de proceso, no son para resolver problemas de libro, son para resolver problemas de ingeniería. Este problema que le acabo de escribir me lo tiró Alejandro Livingston, que es uno de los profesores clave en ingeniería química en la Santa María, cuando hacía diseño de proceso. Me lo tiró con un diagrama. Y a mí se me ocurrió eso. No le he dado la solución, se lo voy a decir al tiro porque ya me queda un minuto. Si ya soné, ¿cómo resuelvo esto? El gas está bypaseando. ¿Cómo sube el L sobre G? ¿Qué hago? ¿Cómo sube el L sobre G? ¿Qué hago para subir el L sobre G? Cambiar los flujos de entrada. ¿Cómo cambio el flujo de la bomba? Cambia la presión. Aquí en mecánica de fluido, le voy a hacer el mono acá. Voy a borrar todo sal de cero y le voy a hacer el mono. Problema. Este es un problema clásico. Mira, lo que pasa es que normalmente cuando uno tiene líquido acá, este líquido viene acá, siempre van a haber dos bombas en paralelo, que una que está stand-by. Entonces la bomba siempre está operando al máximo. Y la forma de resolverlo, escuchen bien, y que se terminó en la clase, es operando con la bomba stand-by, que no es una condición normal, pero una condición de emergencia. Entonces tú salvas el día echando a correr la bomba stand-by. ¿Ya? Pero eso es más de diseño de proceso. Se los tiro porque es un problema clásico de ingeniería de proceso. ¿Ya? Profe, ¿a qué ¿Sí? se refiere con stand-by? ¿Cómo stand-by? ¿Así como apagarlo? Siempre cuando tú tienes bombas, van a haber siempre dos. Una en caso de falla se cambia a la otra. Siempre en caso de falla hay dos bombas. Siempre. Toda planta siempre va a tener dos bombas. Y eso tiene que saberlo mecánica y fluido. Siempre hay dos bombas. Una se llama stand-by o bomba spare. Eso es de operación. Falla una, pasa ya a la otra. En este caso, para meter el SORG, echo correr las dos bombas en paralelo. Ángela Salazar, si tengo dos bombas en paralelo, ¿sube el caudal o aumenta la presión? Ángela Salazar, último minuto. ¿Te acuerdas o no? Matías Venegas, bomba en paralelo, ¿aumenta el caudal o la presión de salida? La presión, diría. No, aumenta el caudal. Así que tú mismo vas a hacer un mono con dos bombas en serie paralelo. ¿Ya? Yo te lo voy a explicar. Tienes que saberlo. ¿Se lo envío por correo? Una PowerPoint con los dos monos para explicarle esto, porque esto lo tienen que manejar de mecánica de fluido. Y con las curvas de las bombas. Házmela en papel primero, yo digo, está bueno, está malo, después lo hacía en PowerPoint. Créeme que hay que aprender, porque esto es una cosa clásica de ingeniería de proceso. ¿Ya? ¿Se la envío clásica. con copia? Házmela en papel. No, solo a mí en correo, en papel, ordinario, feo. Yo te digo, está bien, está mal, te lo corrijo, después lo hacía en PowerPoint, porque así lo voy a aprender. ¿Ya? Ya, entonces aquí hay varias cosas que... Sí, profe. Porque sí, me da lo mismo la próxima semana. La próxima semana me da lo mismo, pero son cosas que tienen que manejar ahora para poder resolver problemas. Listo, con esto cerramos la clase. Seguimos el próximo miércoles en la mañana con diseño de los paso a paso de la torre de absorción. Profe, una consulta, ¿al final va a mandar el correo con los contenidos para el certamen? Los contenidos por certamen es hasta la clase que vimos el día miércoles, que están las grabaciones, pero con las PowerPoint actualizadas que salen comentarios y temas más explicados para ustedes mismos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ok. Profe, o sea que entra hasta la clase de hoy día, porque hoy día repitió la misma, o sea, pasó la misma comentario. Sí, porque repasé cosas de la clase pasada, para ponerme al día con Paula. O sea, la respuesta es sí, pero es lo que vimos en la clase pasada. Ahora profundizamos.